Cuando todos estén ahí. Amén. Amén. Leemos palabra y gloria a nuestro Dios. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usa de mi derecho, porque no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y eso servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Amén. Padre bueno, te damos gracias. Una vez más estamos delante de ti con este tema, Señor, con esta predicación. Orando, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, dándonos la luz, la sabiduría, dándonos un corazón para aprender más de ti, para conocer tus caminos, Señor, y para vernos nosotros como nos hemos venido viendo en esta historia, porque es una historia que nos habla de la redención, Señor, y nosotros estamos cada día en este mundo trillando una historia, la historia de tu pueblo, porque somos tu pueblo. Señor, ayúdanos en esta noche a poder traer la enseñanza como tú la has inspirado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, la semana pasada estuvimos viendo pues los preparativos para la redención. Veíamos como Noemí pues estaba ocupada en buscarle casa, marido a Ruth, para que le fuera bien en su vida. Y veamos cómo ella misma, guiada por el Señor, pues diseñó esta estrategia para acercarse a Boaz, que no fuera de una manera pecaminosa, y así lograr pues llamar la atención de este hombre, quien era uno de los parientes cercanos
y que, como nos enseña las Escrituras, había tratado con cierta delicadeza, con amor, con cuidado, con cierto cuidado a esta joven que había dado un testimonio de integridad, de fidelidad, de amor, de entrega, de servir al Señor, y por este testimonio pues la había considerado en el pueblo como una mujer virtuosa. Así mismo la llamó como una mujer virtuosa. Y obviamente veíamos que no se vislumbraba en esta historia otra persona que no fuera con capacidad para redimir de la manera que realmente pudiera glorificar a Dios, que no fuera vos. Precisamente por la forma en que él les había tratado de manera desinteresada y cómo se había ocupado de ella para que llegaron ahí a Belén, regresaron a Belén prácticamente sin nada, desposeída, con las manos vacías, como se describió Noemí. Pues ella podía conseguir refugio, conseguir sustento. Él le fue de ayuda, le proveyó, y ahora pues también se comprometió a corresponderle si el pariente más cercano que él no la redimía. En el día de hoy, bueno, en este capítulo vamos a ver ya el desarrollo de esta redención, cómo se lleva a cabo esta redención, sobre todo de estas dos mujeres por parte de Booz. Pero nosotros vamos a tener que movernos un poquito al libro de Levítico, porque hay algunos aspectos importantes acerca de la redención de las posesiones que no vimos en la introducción. Ustedes recuerdan que en la introducción dimos algunos tópicos acerca de lo que era el levirato y la redención del pariente cercano, pero acerca de la redención de la tierra, esa parte no la vimos, la vamos a tener que ver. El propósito primario de la unión de Ruth y Boaz, el propósito primario era un pariente para Noemí, un descendiente para Noemí. Pero el propósito de Dios con Boaz y Ruth era un propósito mucho mayor, y lo vamos a ver en el desarrollo de este capítulo. Entonces, para nosotros poder entender bien este capítulo, vamos a ver qué nos dice el libro de Levítico. En el capítulo 25 vamos a estar viendo algunas lecturas en este capítulo. No sé si quizás nos vamos a Deuteronomio, pero vamos a hacerlo lo más breve posible. No vamos a leer, vamos a leer algunas porciones. Bien, antes de que ustedes lo puedan leer, vamos a verlo por partes. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 7. ¿Ustedes lo tienen ya? Bien, Levítico 25, del 1 al 7. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás tu fruto. Pero el 7º año de la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrará tu tierra, ni podrá tu viña. Lo que del tuyo naciere es en tu tierra segará, no lo segará, y las uvas de tu viñedo no vendimiará. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti y a tu siervo, a tu sierva y a tu criada, y a tu extranjero que morará contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Bien, aquí vemos que el Señor
cuando él iba, aquí le habló a Moisés, le dijo, mira, cuando el pueblo, cuando ustedes vayan a entrar a la tierra que yo les voy a dar, la tierra que fluye leche y miel, cuando ustedes estén ahí en la tierra, ustedes trabajarán la tierra 6 años. El 7º año, la tierra va a reposar. El propósito de esto, y lo pueden ver más adelante, porque bueno, es bueno que ustedes lean el capítulo entero, era que la tierra descansara y tomara otra vez fuerza, se vigorizara para nueva vez darle fruto. Y Dios manda a que ese año la tierra descanse. Pero también Dios manda el año del jubileo, establece el año del jubileo. El año del jubileo se iba a celebrar cada 50 años. ¿En qué consistía? Bueno, después de que entraran a Israel, la tierra se repartía, hasta los 50 años iba a haber un año de jubileo. ¿En qué consistía ese jubileo? Bueno, eso consistía en que la tierra ese año no se iba a trabajar. Pero si alguien vendía una porción de su tierra o su tierra a otra persona dentro del pueblo, ese año esa tierra iba a regresar nueva vez a su dueño. Si en el lazo de los 50 años esa persona no lograba nueva vez recuperar su tierra, porque tenía el derecho de hacerlo, regularmente cuando vendían la tierra era porque estaban en situaciones de crisis, situaciones de escasez, algún tipo de problema que le impedía continuar con esa tierra y necesitaban el dinero para sostenerse. Ellos la vendían, pero la persona que la compraba tenía que entender que si esa persona conseguía el dinero para redimir su tierra, para rescatar su tierra, tenía el derecho de hacerlo y tenía que traspasárselo, obviamente teniendo en cuenta el valor de la tierra y el dinero que había pagado por ella. Pero si eso no acontecía, a los 50 años, cuando llegara el año del jubileo que no se trabajaba, tenían que devolver la tierra a quien se la compraba. ¿Por qué? Porque mía es la tierra, dijo Jehová. Y él concedía ese tiempo al que la compraba, pero la tierra no se vendía, porque la tierra era del Señor. Y él mandó que el que la quería tenía que devolverla a los 50 años. Vayan tomando esto, porque esto es muy importante para lo que vamos a ver en el capítulo, en la historia, en esa parte de la historia. Vamos a leer también del versículo, esa parte fue que vimos del 13 al 25, es la parte del jubileo, pero podemos ver en Deuteronomio, ya lo vimos también, que es la parte de la redención del pariente cercano, que es el levirato o ley del cuñado, que así que se llama, ley del cuñado. Y creo que esa parte la vimos. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a eso? ¿Tenemos que ir a verla de nuevo? Bueno, ya ustedes saben que eso consiste en que cuando muere el marido sin dejar descendencia, pues el hijo que sigue, el hermano que le sigue, va a tomar o tomaba la mujer que quedó viuda como esposa para levantarle descendencia al muerto, para que el nombre del muerto no sea borrado del pueblo de Israel. Ese era el propósito. Después, bueno, sí, tenían más hijos y esos hijos eran de ese hombre que se casó con ella, pero el primer hijo no era para él, ese era asignado, era para el muerto, para que él tuviera descendencia y su nombre no fuera borrado del pueblo de Israel. Entonces, teniendo nosotros esto en mente, nosotros podemos entrar en el capítulo 24, el capítulo 4 de Ruth, a detallar ya la historia. Leemos nueva vez. Yo voy a estar leyendo porciones de versículos para no ir muy lento. Voy a leer del 1 al 5. Dice aquí: Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó.
Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que le restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y él respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Porque vamos a dejarlo ahí. Bien, hermano, vemos aquí que como Booz prometió que él iba a enfrentar ese asunto y iba a resolver ese asunto. Noemí, conociendo la integridad de este hombre y la determinación de este hombre, le dijo a Ruth que se estuviera tranquila, que estuvieran esperando, porque ese hombre no iba a descansar hasta resolver el asunto ese mismo día. Y el hombre, pues vemos que le marchó al asunto. El hombre estaba determinado a resolver ese asunto. Y obviamente que fue a buscar el pariente más cercano que él. Dice aquí que subió a la puerta y se sentó allí. La puerta del pueblo, dice que subió. Es probable que, como él estaba en la era, recuérdense que él estaba en la era, trabajando, preparando la cebada, es probable que el terreno de la era fuera un poco más bajo y la puerta de la ciudad pues tuviera un sitio más elevado. Dice que subió a la puerta. La puerta era el lugar donde se discutían los asuntos de importancia, los negocios en esos pueblos. Era un lugar donde se discutía, se reunían los ancianos con personas del pueblo que servían de testigo. Por eso dice que subió a la puerta. Entonces, los ancianos era como el cuerpo oficial que juzgaba los asuntos en el pueblo. Dios lo había constituido para juzgar al pueblo por medio de Moisés. Éxodo 18. Ya hasta desde que el pueblo salió de Egipto, habían ancianos que eran como especie de orientadores, pero todavía no estaban constituidos como si fueran jueces para juzgar los asuntos de importancia. No sé si ustedes recordarán, los que conocen la historia del pueblo de Israel, que cuando Yetro, suegro de Moisés, visita a Moisés en el desierto y encuentra a Moisés con esto abrumado, porque todas las situaciones que se manifestaban en el pueblo, que se daban entre los hermanos, entre la familia, se las llevaban a Moisés. Y Moisés no tenía descanso. Y él le dice: mira, pero eso que tú estás haciendo no está bien. Y Moisés le dice: es que el pueblo, todo el asunto que lo trae a mí es un pueblo muy grande. Entonces él dice: oye, pero nombra a hombres de buen testimonio para que te ayuden. E incluso lo manda a que, o sea, como que sea dirigido por el Señor en esto. Era un consejo que venía de parte de Dios en la persona de Yetro. Pues Moisés constituyó un cuerpo de ancianos para liberarse de esas cargas. Entonces los asuntos más relevantes se los llevaban a Moisés, pero los menos relevantes, que eran los mucho más, los juzgaban ellos. Ahí fue constituido ese cuerpo de ancianos. ¿Sabes por qué tenemos ancianos en la iglesia ahora? Entonces, ellos se reunían en la puerta, que era el lugar donde se hacían los negocios y se discutían todos los asuntos de importancia. Entonces vemos que
Vos aborda al pariente, podríamos decir diosidencialmente. Vos sube a la puerta y encuentra al pariente. El mismo día, quizás en poco tiempo, vos encuentras con el pariente que pasa por la puerta y lo aborda con el propósito de darle la información para que él pueda redimir. Y le dice: he aquí, pasaba aquel pariente a quien vos habías hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y vino y se sentó. Entonces él tomó a los varones y los ancianos y le dijo: mira, Noemí, que regresó de los campos de Moab, está vendida una parte de la tierra que recibió de su marido Elimelech, y yo te estaba buscando para que tú la redimas, para que tú compres la tierra. Aquí, en presencia de los ancianos, en presencia de las personas en el pueblo, te propongo que tú la compres. Si no, bueno, pues decláramelo para yo redimir. ¿Y cuál fue la respuesta del fulano? Yo redimiré. Y yo me imagino que si no hubiese estado por ahí cerca, le hubiese dado un salto al corazón, porque yo creo que, porque como decíamos, Ruy y Noemí estaban orando para que fuera Booz que redimiera, y que este hombre no redimiera. Pero el hombre sorpresivamente va a redimir. Esa es la respuesta que le da a Booz: yo redimiré. Es probable que realmente esta decisión a Booz no le causara tanto, qué sé yo, porque Booz no, la intención de Booz era realmente que se cumpliera lo que estaba establecido en la ley, que se cumpliera esa ordenanza de que la mujer que quedara viuda fuera redimida, y obviamente que también se pudiera redimir la tierra el que tuviera el interés de hacerlo. Fíjense que Booz, cuando le da a Noemí la respuesta de que él va a redimir, que él está dispuesto a redimir, él primero reconoce que hay una persona que puede redimir. No, vamos a buscar a esa persona, voy a buscar a esa persona para que él redima, para que haga el uso de su derecho. O sea que Booz realmente, aunque obviamente creo que sí tenía que tener ya algún anhelo de casarse con Ruth, pero el anhelo mayor de él era que la ley se cumpliera, era que Dios fuera honrado. Por eso él lo buscó y le hizo esa propuesta para que él redima. Eso era realmente lo que Booz estaba buscando. Obviamente, Booz no había jugado todavía su última carta. Booz tenía su carta bajo la manga, como dicen por ahí. Si vemos el versículo 5, entonces replicó Booz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y creo que ya ahí Booz respiró de otra manera, porque el hombre se negó a redimir. Después que dijo que iba a redimir la tierra, cuando le hacen la propuesta para que a Noemí le sea levantada descendencia, el hombre echa para atrás. Ahora bien, este hombre era un negociante. Este hombre era un negociante. Eso es lo que vemos nosotros cuando primero quiere redimir la tierra, pero no quiere redimir a Ruth. Él tenía un interés en la tierra. Él no tenía interés en levantarle descendencia al muerto. Y el interés de levantarle descendencia al muerto
debía ser despertado en el pariente redentor por el anhelo de cumplir el mandamiento de Dios. Pero este hombre no tenía anhelo por eso. Este hombre lo que era un negociante. Fíjese que él dice que él no va a redimir, no sea que dañe su heredad. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, es probable que este hombre no estuviera dispuesto a dividir sus bienes con hijos que Ruth le iba a dar, porque Ruth era una mujer joven. Pero para eso tendríamos que ver también si él tenía hijos, si era viudo y si tenía hijos. Obviamente la palabra de Dios no revela eso. No revela eso. Ahora, lo que sí sabemos es lo que manda la ley. Y lo que mandaba la ley era que él tenía que redimir para levantarle descendencia al muerto. Y que si encontraba oposición en eso, de no hacerlo, era por una causa particular. ¿Cuál era esa causa? Muy sencillo. Bueno, si yo redimo a Noemí, la tierra de Noemí, Noemí ya vieja, 50, 60 años, no tiene un pariente redentor que pueda redimir esa tierra y volver a sus manos. Cuando se cumplan los 50 años, ya Noemí va a estar muerta, esta tierra va a ser mía. No va a haber a quien devolvérsela, ni nadie la va a redimir. Ahora, si Ruth entra en el escenario, la cosa corre otro color. ¿Por qué? Bueno, porque el hijo, Ruth siendo joven, le va a dar hijo. El propósito es levantarle descendencia a Noemí. El hijo que Ruth va a tener no es de él, ni tampoco es un hijo para Noemí, porque es un descendiente de Malón, hijo de Noemí. Entonces, cuando ese muchacho crezca, en pocos años, él podrá trabajar y obtener dinero y esa tierra volver a sus manos. Y yo me quedo sin nada. Este hombre era un negociante. Cuando él dice, fíjese que primero dice, cuando le plantean de la tierra, él dice, yo redimiré. Porque, bueno, no es mi vieja. Antes que se cumpla los 50 años ya está muerta. No tiene descendiente, la tierra va a ser mía. Pero si tú entras en el escenario, hay que dividir. Hay que dividir la tierra. ¿Por qué? Porque ya existe la posibilidad de que la tierra vuelva a sus manos. Ya sea porque la rediman antes, la recuperen antes de que se cumplan los 50 años, o que a los 50 años tenga que volver la tierra a manos del pariente de Noemí. Entonces él decide no redimir. Ahora, nosotros debemos pensar en este hombre conforme a la imagen que la palabra de Dios presenta de él. Conforme a la imagen que la palabra de Dios presenta de él, de esa manera debemos nosotros pensar de hombre. Ese hombre no tenía temor de Dios. Y lo vemos incluso por la forma de expresarse. Sin cortesía, sin ética, sin respeto por las personas, sin respeto a los ancianos. Los ancianos eran gente reverente y que eran dignos de ser reverenciados, de ser respetados. Eso era como una junta, y las personas que se juntaban como testigos eran personas de renombre, porque iban a dar testimonio delante de Dios de lo que se estaba llevando a cabo. Se estaba llevando a cabo con transparencia y apegado a la ley. Y este hombre, el comportamiento de él es extraño. Fíjense que cuando vos lo abordas a él, vos no, lo llama fulano, porque el nombre no es una censura, no es un maltrato, es que el nombre de él no se le conoce. Y vos lo llamas fulano, pero vos lo tratas con cortesía y con respeto y apegado a la ley. Vos no se adelantó a hacer uso de su derecho. Y
y juntó al personal que debía juntar, a los que tenían la autoridad para juzgar ese caso, y lo llamó. Entonces le dijo, el versículo 3, mire cómo le dice. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber. ¿Por qué? Porque tú eres el que tiene el derecho. Tú tienes derecho más que yo a tener esa tierra. Yo no puedo adelantarme. Vos no podías hacer eso porque es un hombre íntegro que se sujeta a la ley de Dios, al mandamiento de Dios. Y al pariente que le tocaba era a él. Decidí hacértelo saber para que la compre en presencia de los que están aquí sentados y los ancianos del pueblo. Si tú quieres redime, si no quieres redime, pues decláramelo para que yo lo sepa. Fíjense cuál fue la respuesta de él. Oh, sí, vos, gracias. La verdad que tú eres un hombre íntegro, vos. ¿Cómo te ocupas de las cosas del Señor? De ser íntegro ante tu Dios. Tú con dinero, con buenas posesiones, no te adelantaste, sino que lo buscaste para que yo tuviera esta tierra, esta ganancia. Y lo hiciste con reverencia, como debe hacerse delante del pueblo, delante de los ancianos. Gracias por esa consideración, vos. Yo voy a redimir a la tierra de Noemí. No, la respuesta fue: yo redimiré. Si usted ve los comentarios de vos, eso es una junta que hay ahí. Uno que hace la propuesta, un grupo que está juzgando y el que tiene el derecho de adquirir. Y el debate se iba a centrar entre el que hace la propuesta y el que tiene el derecho a adquirir. Los otros simplemente iban a ver el escenario para saber que todo debe ser transparente. Y mire todo lo que vos dijo y mire cuáles fueron las respuestas de él. La respuesta de él fue: yo redimiré. Después, cuando vos se le plantea lo de Ruth, ¿cuál fue la respuesta? Y respondió el pariente, el versículo 6: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usa uso de mi derecho, porque yo no podré redimir. O sea, ¿dónde está la cortesía de este hombre? ¿Dónde está el respeto a la integridad? ¿Dónde es el temor de Dios en algo que se está juzgando delante de Dios? Porque este hombre era un hombre del pueblo, era un pariente de ellos, él conocía la ley, él conocía todo eso. Ahora, la actitud de este hombre dice claramente que es una persona totalmente irreverente, no tiene ética, no tiene cortesía, no tiene respeto, no tiene relaciones humanas en la forma en que él se dirige. Y después, cuando vuelve a intervenir, el versículo 8, entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú, y se quitó el zapato y se lo dio. O sea que lo que él mostró es que el negocio que él vio con Noemí al adquirir la tierra se le cayó, y eso lo hizo manifestar realmente lo que había en su corazón. No mostró en ningún momento respeto, sobre todo un hombre de testimonio como vos, delante de los ancianos, y con una joven como Ruth, que había dado testimonio a todo el pueblo de su integridad, de ser una mujer virtuosa, una mujer de amor, entregada, trabajadora. O sea que él no tenía ni una sola desventaja, solo que tenía ventaja. Pero este hombre no tenía respeto por la ley de Dios. Él no quiso levantar descendencia a Noemí a través de Ruth, y le negó esa descendencia. Le negó un hijo a Noemí y le negó esa descendencia. Ahora, ¿ustedes recuerdan lo que pasó con Orfa? Como Orfa
tuvo la oportunidad, las puertas abiertas, para ser una hija del pueblo de Dios, para ser un miembro del pueblo de Dios. ¿Y cómo se devolvió? ¿Aceptó la propuesta de Noemí y se devolvió? Bueno, este hombre estuvo a punto de estar en la genealogía del Mesías, del Rey de los siglos. Y lo echó para atrás. Su futuro dentro del pueblo de Dios, y como uno que estaba dentro de la descendencia del Mesías, lo tiró por la borda por los intereses, por no dañar su heredad. O sea que la heredad que verdaderamente tenía el valor, un valor eterno, un valor glorioso, no tuvo ningún tipo de aceptación en su corazón. Él prefirió quedarse con una heredad temporal, terrenal, pasajera. Porque mire cómo nosotros estamos hablando de Booz y de Ruth, y se hablará de ellos por toda la eternidad. Allá lo conoceremos, pero a este pariente ni siquiera el nombre, o sea que realmente, si nosotros andamos a la luz del Señor, nosotros vamos a andar en el camino correcto. La palabra de Dios dice que lámpara a nuestros pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros nos movemos en nuestras decisiones apegado a lo que dice la palabra de Dios, vamos viendo, mira, el camino despejado. Vamos en la dirección correcta, y cualquier situación que usted vea de tropiezo la va a alcanzar a ver de lejos, porque aquella es lámpara a nuestro pie, es una lumbrera a nuestro camino. Usted va a poder discernir cuando las decisiones suyas lo están alejando del propósito de Dios. Cuando usted está caminando en una dirección que no va hacia el reino, inmediatamente usted andando por ese camino va a ver, no, yo no puedo coger por ahí. Mi dirección es esta, porque voy caminando a la luz de la palabra de Dios. Ella es mi guía. Pero este hombre no valoró eso, este hombre no respetaba la ley. Este hombre no tomaba en cuenta lo que Dios mandó. Y por tal razón no pudo apreciar realmente lo que se le estaba poniendo en sus manos. Y lo echó por la borda. Lamentablemente, no pudo ser parte del reino de Dios. Vemos en el versículo 9 y 10, dice: y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quilión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no sea borrado de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Bien, vemos aquí que por primera vez nos damos cuenta de cuál de los dos hijos de Noemí que era mujer Ruth, porque no lo sabíamos hasta aquí. Aquí es que nos dice que ella era mujer de Malón. Ahora vemos también el interés, la integridad de Booz en apegarse a la ley de Dios, a lo que Dios había mandado. Dice que tomó a Ruth por mujer para restaurar el nombre del difunto, del muerto.
y que su nombre no sea borrado de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vos no pensabas en su propio bien, sino en honrar la ley de su Dios. Y así por medio de honrar a Dios, Dios lo iba a bendecir a él también. Eso debe ser nuestro caminar. Honrar la palabra de Dios. Porque Él ahí se ha revelado. Y cuando honramos su palabra, entonces le estamos honrando a Él. Y Él nos va a devolver la honra. Porque dice la palabra de Dios que Él honra a los que le honran. Dice 1 Samuel 2:30, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal yo haga, porque yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto fue una declaración del profeta Samuel a Elí. ¿Por qué? Bueno, Elí, un sacerdote Elí, después de los jueces, el último, prácticamente el penúltimo de los jueces, porque el último fue Samuel. Él era sacerdote y había dejado que sus hijos en el templo hicieran y deshacieran con los sacrificios, tomando de lo que había que sacrificar, tomándolo para ellos y comiendo, además de eso, viviendo con mujeres dentro del mismo templo. Y el Señor le mandó juicio. El Señor le iba a dar una promesa que de su descendencia, de la casa de su padre, siempre iba a haber ahí. Pero ¿qué pasó? Dios lo cortó. Y fue tan severo el juicio que mató a los dos hijos, y el tiro se fue Elí también. Y no pudo continuar el sacerdocio de su casa, sino que Samuel pasó a sustituirlo. Entonces, Dios es un Dios santo y es un Dios que es justo. Él hace justicia y Él no deja pasar por alto al impío, al que hace impiedad. Él castiga la maldad de todos los que lo aborrecen. Él honra al que lo honra, pero al que lo desprecia, Él lo tiene en poco. Él lo tiene en poco. Él dice que Él mira de lejos al altivo, pero al humilde lo recibe. Y Dios tiene un interés en que el nombre y el número de los hijos de su pueblo no fuera olvidado nunca. Es por eso que hace énfasis vos en que el propósito de tener a Ruth como mujer es restaurar el nombre del muerto, para que su nombre no sea borrado del pueblo. Dios tenía ese interés desde el principio, lo ha tenido y lo tendrá por toda la eternidad. Dios conoce a cada uno de sus hijos. Nosotros lo podemos ver en toda la historia del pueblo de Dios. Y Él siempre nos ha hecho saber que Él conoce y tiene el control de su pueblo. Siempre. Nosotros lo vemos cuando salieron de Egipto. Que fueron contados los que salieron de Egipto. Cuando salieron con Moisés. Nosotros lo vemos en las generaciones. Las generaciones de Adán hasta Abraham. Lo podemos ver eso, lo pueden ver si lo anotan en Génesis del capítulo 5 al 11. Ahí están las generaciones desde Adán hasta Abraham. Pero también en la genealogía de Mateo 1:17 lo vemos en las generaciones desde Abraham hasta el Mesías, donde se nos narra que hay 42 generaciones.
Él siempre ha tenido control de su pueblo. Al salir de Egipto, al estar en la tierra prometida, eso lo vimos en el cautiverio babilónico, cuando salieron por mano de Esdras. Solo va a ver Esdras y Nehemías, ustedes ven, son contados cuando entraron a poseer la tierra por mano de Josué, fueron contados por tribus. Dios siempre ha tenido control de su pueblo. Esto no es algo al azar lo que está pasando aquí. Es porque Dios tiene control de su pueblo y Dios no quería que el nombre de sus hijos fuera borrado de su pueblo. Nosotros incluso en la iglesia, ¿cómo nos reciben los líderes de la iglesia como miembros? Somos contados, sabemos cuánto tenemos. Dios tiene el número de su pueblo. Lo vemos en Apocalipsis 5, lo vemos en Apocalipsis 6:11, en Apocalipsis 7:4, Apocalipsis 15:2, en Apocalipsis 21 del 12 al 14, donde incluso la santa ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, está compuesta por 12 puertas, donde están los 12 nombres de las tribus de los hijos de Israel, de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y tiene 12 cimientos que tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dios siempre ha tenido un control sobre su pueblo. Dios es un Dios de cuidado. Amén. Y por eso tenía ese interés. Porque Él va a morir. ¿Qué sentido tiene? Para muchos no, para Dios sí tiene sentido. Porque Dios es un Dios de propósito. Y Dios no es como nosotros. Dios vive fuera del tiempo, Él no se sujeta al tiempo. Él es un Dios de propósito. Entonces leemos versículo 11. Y dijeron todos los ancianos del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como la casa de Raquel, la cual edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustres en Efrata, y sea de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Aquí están los ancianos y los del pueblo proclamando una bendición sobre esta decisión que Boc está tomando, sobre esta ceremonia que se está llevando a cabo. Es como Dios está diciendo: yo estoy aprobando esto, yo estoy en medio de esto y yo estoy aprobando esto. Mira dónde se fueron los ancianos y los del pueblo con la bendición. Testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Belén y sea de renombre. Tú seas ilustre en Efrata y sea de renombre en Belén. La casa de Israel, edificada por Raquel y Lea. Raquel y Lea fueron las dos mujeres que dieron a luz a los 12 patriarcas de Jacob. Estamos por ahí, ¿verdad? Dieron a luz a los 12 patriarcas, a los 12 patriarcas, hijos de Jacob, que son los que llevan los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Me imagino que la mayoría o todos nosotros conocemos eso. De estas dos mujeres vinieron esas 12 patriarcas. Estas dos mujeres
echaron el cimiento natural de la nación de Israel. Ruth traería un descendiente de la línea genealógica del Mesías, el verdadero cimiento de Israel, quien edificaría su casa espiritual. Esta es la bendición, man. Esta es la bendición. Mientras aquellos edificaron la casa natural de Israel, de la descendencia de este iba a venir el que iba a edificar la casa espiritual. Ahora, ellos siguen diciendo en el versículo 12: y sea tu casa como la de Fare, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven, que de Jehová. Ahora, ¿qué tienen en común Tamar y Ruth? Bueno, los que conocen la historia de Tamar sabemos que a Tamar, como a Ruth, se le negó la descendencia. Se le negó la descendencia. Pero a Dios nadie lo burla. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. En Génesis 38 ustedes pueden ver esa historia. Que Tamar, Judá, en su sinvergüenza, podemos decir así, se fue a otro pueblo, a los cananeos, y buscó una mujer cananea, y tuvo 3 hijos. Y le buscó mujer a su hijo mayor, la cual fue Tamar. Pero su andar delante de Dios era perverso, y Dios lo mató. Y como lo mató, para que le levantaran descendencia a él le dio a Tamar al segundo hijo. Pero ¿qué pasó? Que el segundo hijo, por no darle descendencia al primero, al hermano muerto, cuando tenía relaciones con Tamar, vertía en tierra para que no quedara embarazada. ¿Y qué hizo Dios? Lo mató. Ese Dios que nosotros disfrutamos hoy, que es misericordioso, Él no ha bajado ni un ápice de su justicia y de su ira y de su rectitud. El que nosotros hagamos muchas cosas hoy y no seamos consumidos, se lo debemos a Cristo. Se lo debemos a Cristo. Es por eso que a ese Redentor nosotros tenemos que ensalzarlo, tenemos que glorificarlo, tenemos que exaltarlo, tenemos que entronarlo en nuestras vidas. Porque nosotros somos mejor que ninguna de esas personas, tenemos el mismo corazón que los más perversos que han existido en la faz de la tierra. Ese mismo corazón tenemos nosotros. Entonces, que nosotros estemos de pie, dándole gloria a Dios, alabando a Dios, y sean recibidas nuestras ofrendas delante de Dios con olor fragante, santificada, no es por nosotros, es por la obra de Cristo. Ya no hay ira para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación, y hay paz para con Dios, para nosotros por medio de Jesucristo. Esto es razón para alabarlo, para exaltarlo. Nosotros, la iglesia de Cristo hacia acá, somos las generaciones que debemos vivir entregándole nuestra vida al Señor. Porque Él no solamente ha pagado el precio de nuestra salvación, ha sufrido nuestra ira, nos ha librado del juicio de Dios. Nos ha librado del juicio de Dios. Pero Él sigue siendo así de recto y de justo. A Él se lo mató. Ahora, ¿qué hizo Judá? Judá dijo: no, espérate, esta mujer me va a matar a los 3 hijos. Le dijo: mira, quédate tú ahí en la casa de tu padre, quédate viuda, que como él está chiquito, cuando él crezca yo te lo doy. Pero mentira, era para que ella se olvidara de eso. ¿Y qué pasó? Que la mujer se quedó esperando. Cuando ve que llega el tiempo, el muchacho está grande y nada, no se lo da porque tenga descendencia. Le tiró una trampa a Judá, y entonces tuvo descendencia de él mismo. No del hijo, no del papá, del suegro tuvo la descendencia. Y esa descendencia fue Fare. Y Fare está
en esa genealogía que habla de Ruth al final, y está en la genealogía del Mesías. No solamente es que ya tienen eso en común, sino que Fares está en la genealogía del Mesías. Si usted busca la historia de Fares, usted encuentra que no hay ni una sola razón para esta persona bendecir a Booz y a Ruth por medio de Fares, por causa de Fares mismo. No la hay. Porque el Fares lo único que hizo fue, después de ser engendrado por Tamar de Judá, fue engendrar al próximo descendiente de la línea genealógica. No hay otra razón que no sea porque él está en la genealogía del Mesías. La casa de Fares y Tamar pertenece a la línea genealógica del Mesías, quien es nuestro perfecto y completo Redentor. Es por eso que le dan esta bendición. Él sería en esa línea, él estaría en esa línea genealógica del Mesías. Y obviamente que el hijo que nació de Ruth y Booz, que fue Obed, también estaba en esa línea genealógica del Mesías, en la descendencia del Mesías. Ellos tenían en común que ambos eran parte de la casa que Dios está edificando en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Dios está edificando una casa, un pueblo, y ellos eran parte de ese pueblo. Tenían en común eso. Es por eso que viene esta bendición. Veamos a Efesios, capítulo 2. Cuando lo tengan, vamos a leer del versículo 11 en adelante. Amén. Acordaos, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircunciso por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. Ruth era una incircuncisa, pero en el plan de Dios, la circuncisión de ella era en el corazón. En su plan, ella estaba circuncidada. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ante lo visible y los ojos de los hombres. Pero Ruth era parte de ese pueblo, con todo y ser gentil. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. De ese pueblo que somos usted y yo, Ruth es parte, Booz es parte. El propósito era crear en Cristo.
derriba la pared, las enemistades, la pared que había entre gentiles y judíos, es derribada en Cristo. Ahora todos entramos en el mismo cuerpo, somos parte del mismo cuerpo, somos parte del mismo pueblo de Dios. El propósito de Dios con mí, con Ruth, con vos, con usted y conmigo y con todo su pueblo no es al azar. Es algo que está orquestado por Dios. Es algo que está amarrado por Dios. Y no estamos corriendo a la suerte. Dios tiene todas las cosas en sus manos y Él las va a llevar a cabo. Dios viene trillando el camino de sus hijos, generación tras generación, cimentándolos en Cristo para edificar en Él su morada en el Espíritu. Para eso hemos sido llamados. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada al mismo Espíritu, por un mismo Espíritu al Padre. ¿Quiénes tenemos entrada? Ellos, judíos, gentiles. Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Somos parte de su familia. Ellos como nosotros, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa edificación que la viene realizando en Cristo. Cristo es el cimiento. Aquellos que fueron traídos en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, fueron también puestos sobre Cristo. No fue por sus obras, fue por la fe, fue por gracia. Y fueron puestos sobre ese cimiento para edificar su pueblo. Dice el 22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Simplemente, si le echamos un ojo a la historia, la vemos como una historia más, un acontecimiento más en la historia humana, pero no es así. Dios, esto era parte de su propósito. Como todo lo que encontramos en las Escrituras es parte de su propósito. Dios tiene un propósito. Y estas historias no están aquí simplemente para que nosotros aprendamos historia. No. Hay mucho más ahí. Y una de las cosas que sabemos es que somos parte del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y desde el principio, desde Adán, Dios nos viene trillando. No venimos al azar. Estamos en sus manos. Y Él viene trillando nuestro camino para introducirnos en Cristo a su pueblo. Entonces, la vida nuestra no es una vida que podemos decir que vivimos por suerte o por coincidencia. O hay otro término que se usa. Suerte, coincidencia. Bueno, cierto, por ahí. Casualidad, esa es, por casualidad. No, Dios tiene un propósito con nosotros. Tiene un propósito con su pueblo. Y nosotros lo que vemos hoy es una continuidad de lo que venía haciendo desde el principio. Y Él viene tejiendo su tapiz, paso por paso. Ellas entraron en la historia en ese tiempo. Nosotros entramos en el nuestro. Pero somos parte del mismo pueblo, somos hijos de Dios. Y todos estamos bajo su control. Así como a ella les aconteció eso, y vimos en momentos su desesperanza, su angustia y su desolación, Dios siempre tuvo el control. Aunque a sus ojos no pareciera, como a nosotros muchas veces nos vemos en situaciones similares y pareciera que Dios no tiene el control, pero hay uno solo que tiene el control, porque el control es Él mismo es el control.
y no puede ser arrebatado porque Él es el control. Él está ahí en cada una de las circunstancias y Él nos va a llevar. Ya nos ha traído a Cristo, nos está edificando, somos parte de ese edificio que Cristo está siendo construido. Su pueblo, su iglesia, su templo. Y nosotros estamos aquí y debemos de cierta forma vernos conectados con esa historia. Porque es una continuidad del pueblo de Dios. Dios continuó su obra y la continúa hasta el fin. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche. Te bendecimos, toda la gloria a ti te pertenece, tú eres nuestro Dios. Gracias por tus bondades, Señor.